Vuelve nuestro pobre Joe, volveremos a emprender con él el camino por el espacio. Si no me falla la memoria, Samuel, en el momento de nuestra caída no debíamos de estar muy lejos de una isla. Lo recuerdo, en efecto, pero aquella isla, como todas las del Chad, estará sin duda habitada por una chusma de piratas y asesinos que seguramente habrán sido testigos de nuestra catástrofe, y si Joe cae en sus manos, ¿qué será de él, a no ser que la superstición le proteja? Él es perfectamente capaz de ingeniárselas para salir de apuros, te lo repito, confío en su destreza y en su inteligencia. También yo. Ahora, Dick, vete a cazar por las inmediaciones, pero no te alejes. Urge renovar nuestros víveres, de los cuales hemos sacrificado la mayor parte. Bien, Samuel, volveré pronto. Kennedy cogió una escopeta de 2 cañones y, por entre las crecidas hierbas, se dirigió a un bosque bastante cercano. Repetidos disparos dieron a entender al doctor que la caza sería abundante. Entretanto, él se ocupó de hacer el inventario de los objetos conservados en la barquilla y de establecer el equilibrio del segundo aeróstato. Quedaban unas 30 libras de pemmican, algunas provisiones de té y café, una caja de 1,5 galones de aguardiente y otra de agua totalmente vacía, toda la carne seca había desaparecido. El doctor sabía que, a causa de la pérdida del hidrógeno del primer globo, su fuerza ascensional había sufrido una reducción de unas 900 libras. Así pues, tuvo que basarse en esta diferencia para reconstruir su equilibrio. El nuevo Victoria tenía una capacidad de 67.000 pies y contenía 33.480 pies cúbicos de gas. El aparato de dilatación parecía hallarse en buen estado, y la espita y el serpentín no habían experimentado deterioro alguno. La fuerza ascensional del nuevo globo era, pues, de unas 3.000 libras. Sumando el peso del aparato, de los viajeros, de la provisión de agua, de la barquilla y sus accesorios, y embarcando 50 galones de agua y 100 libras de carne fresca, el doctor llegaba a un total de 2.830 libras. Podía, por tanto, llevar para los casos imprevistos 170 libras de lastre, en cuyo caso el aeróstato se hallaría equilibrado con el aire. Tomó sus disposiciones en consecuencia y reemplazó el peso de Joe por un suplemento de lastre. Invirtió todo el día en estos preparativos, los cuales llegaron a su término al regresar Kennedy. El cazador había aprovechado las municiones. Volvió con todo un cargamento de gansos, ánades, chochas, cercetas y chorlitos, que él mismo se encargó de preparar y ahumar. Ensartó cada pieza en una fina caña y la colgó sobre una hoguera de leña verde. Cuando las aves estuvieron en su punto fueron almacenadas en la barquilla. Al día siguiente, el cazador debía completar las provisiones. La noche sorprendió a los viajeros en medio de sus ocupaciones. Su cena se compuso de pemmican, galletas y té. El cansancio, después de haberles abierto el apetito, les dio sueño. Durante su guardia, ambos interrogaron más de una vez las tinieblas creyendo oír la voz de Joe, pero, estaba muy lejos de ellos aquella voz que hubieran querido oír. Al rayar el alba, el doctor despertó a Kennedy. He meditado mucho, le dijo, acerca de lo que conviene hacer para encontrar a nuestro compañero. Cualquiera que sea tu proyecto, Samuel, lo apruebo. Habla. Lo más importante es que Joe tenga noticias nuestras. Exacto. Si llegase a figurarse que lo abandonamos, él nos conoce demasiado. Nunca se le ocurriría semejante idea, pero es preciso que sepa dónde estamos. Pero, ¿cómo? Montaremos en la barquilla y nos elevaremos. ¿Y si el viento nos arrastra? No nos arrastrará, afortunadamente. El viento nos conduce al lago, y esta circunstancia, que hubiera sido contraria ayer, hoy es propicia. Nuestros esfuerzos se limitarán, pues, a mantenernos durante todo el día sobre esta vasta extensión de agua. Joe no podrá dejar de vernos. Allí donde sus miradas se dirigirán incesantemente. ¿Acaso llegue hasta informarnos de su paradero? Lo hará, sin duda, si está solo y libre. Y si está preso, repuso el doctor, no teniendo los indígenas la costumbre de encerrar a sus cautivos, nos verá y comprenderá el objeto de nuestras pesquisas. Pero, repuso Kennedy, si no hallamos ningún indicio, pues debemos preverlo todo, si no ha dejado una huella de su paso, ¿qué haremos? Procuraremos regresar a la parte septentrional del lago, manteniéndonos a la vista todo lo posible, allí, aguardaremos, exploraremos las orillas, registraremos las márgenes, a las cuales Joe intentará sin duda llegar, y no nos iremos sin haber hecho todo lo posible por encontrarlo.
Partamos, pues, respondió el cazador. El doctor tomó el plano exacto de aquel pedazo de tierra firme que iba a dejar y estimó, según su mapa, que se hallaba al norte del Chad, entre la ciudad de Lari y la aldea de Ingemini, visitadas ambas por el mayor Denham. Mientras tanto, Kennedy completó sus provisiones de carne fresca. Sin embargo, pese a que en los pantanos circundantes se distinguían huellas de rinocerontes, manatíes e hipopótamos, no tuvo ocasión de encontrar uno solo de semejantes animales. A las 7 de la mañana, no sin grandes dificultades de esas que el pobre Joe sabía solucionar a las 1000 maravillas, desengancharon el ancla del árbol. El gas se dilató y el nuevo Victoria se elevó a 200 pies del suelo. Primero vaciló, girando sobre sí mismo, pero atrapado luego por una corriente bastante activa, avanzó sobre el lago y fue empujado muy pronto a una velocidad de 20 millas por hora. El doctor se mantuvo constantemente a una altura que variaba entre 200 y 500 pies. Kennedy descargaba con frecuencia su carabina. Cuando sobrevolaban las islas, los viajeros se acercaban a tierra imprudentemente, registrando con la mirada los cotos, los matorrales, los jarales, los puntos sombríos, todas las desigualdades de las rocas capaces de dar asilo a su compañero. Bajaban hasta situarse muy cerca de las largas piraguas que surcaban el lago. Los pescadores, al verles, se precipitaban al agua y regresaban a su isla, sin disimular en absoluto el miedo que sentían. No se ve nada, dijo Kennedy, después de 2 horas de búsqueda. Aguardaremos, Dick, sin desanimarnos, no debemos de estar lejos del lugar del accidente. A las 11, el Victoria había avanzado 90 millas. Encontró entonces una nueva corriente que, en ángulo casi recto, lo impelió unas 60 millas hacia el este. Planeaba sobre una isla muy extensa y poblada que, en opinión del doctor, debía de ser Farram, donde se encuentra la capital de los Bidyomas. Al doctor Ferguson le parecía que de todos los matorrales veía salir a Joe escapándose y llamándole. Libre, lo hubieran cogido sin dificultad, preso, se hubieran apoderado de él repitiendo la maniobra empleada con el misionero, pero nada apareció, nada se movió. Motivos había para desesperarse. A las 2:30, el Victoria avistó Tangalia, aldea situada en la margen oriental del Chad y que marcó el punto extremo alcanzado por Denham en la época de su exploración. Inquietaba al doctor la dirección persistente del viento. Se sentía empujado hacia el este, arrojado de nuevo al centro de África, a los interminables desiertos. Es absolutamente indispensable que nos detengamos, dijo, e incluso que tomemos tierra. Debemos regresar al lago, sobre todo por Joe, pero tratemos antes de encontrar una corriente opuesta. Por espacio de más de 1 hora, buscó en diferentes zonas. El Victoria siguió derivando tierra adentro, pero, afortunadamente, a la altura de 1000 pies un viento muy fuerte lo condujo hacia el noroeste. No era posible que Joe estuviese retenido en una de las islas del lago, pues hubiera hallado algún medio de manifestar su presencia. Tal vez le habían llevado a tierra. Así discurría el doctor cuando volvió a ver la orilla septentrional del Chad. La idea de que Joe se hubiese ahogado era inadmisible. Un pensamiento horrible cruzó la mente de Ferguson y de Kennedy. Los caimanes eran numerosos en aquellos parajes. Pero ni uno ni otro tuvieron valor para formular semejante preocupación. Sin embargo, resultaba tan insistente que el doctor dijo sin más preámbulos: los cocodrilos no se encuentran más que en las orillas de las islas o del lago, y Joe habrá sido bastante diestro para no caer en sus garras. Además, no son muy peligrosos, pues los africanos se bañan impunemente sin temer sus ataques. Capítulo 25. La historia de Joe. La isla de los Bidyomas. La adoración. La isla sumergida. Las orillas del lago. El árbol de las serpientes. Viaje a pie. Padecimientos. Mosquitos y hormigas. El hambre. Paso del Victoria. Desaparición del Victoria. Desesperación. El pantano. Un último grito, que era de Joe durante la vana búsqueda de su señor. Tras arrojarse al lago, su primer movimiento al volver a la superficie fue levantar la vista. Vio entonces al Victoria, muy elevado ya, que subía más y más a gran velocidad, la cual poco a poco fue disminuyendo, y que luego, atrapado por una corriente violenta, desaparecía hacia el norte. Su señor, sus amigos, estaban salvados. Ha sido una suerte, se dijo, que se me haya ocurrido la idea de arrojarme al Chad. Si no, se le habría ocurrido al señor Kennedy,
el cual tampoco habría vacilado en hacer lo que acabo de hacer yo, porque es muy natural que un hombre se sacrifique para salvar a dos. Eso es matemático. Tranquilizado sobre este punto, Joe empezó a pensar en sí mismo. Se hallaba en medio de un lago inmenso rodeado de tribus desconocidas, probablemente, feroces. Razón de más para procurar salir de apuros contando solo con sus propias fuerzas. No podía hacer otra cosa. Antes del ataque de las aves de presa, que, en su opinión, se habían comportado como auténticos quebrantahuesos, había distinguido una isla en el horizonte, resolvió, pues, dirigirse a ella, y empezó a desplegar todos sus conocimientos en el arte de la natación, después de desprenderse de sus más pesadas prendas de vestir. No le arredraba en absoluto un paseo de 5 o 6 millas, por eso mientras estuvo en el lago no se preocupó más que de nadar con vigor y en línea recta. Al cabo de hora y media, la distancia que le separaba de la isla había disminuido considerablemente. Pero, a medida que se acercaba a la orilla, cruzó por su mente una idea que, siendo en un principio pasajera, se apoderó luego tenazmente de su cerebro. Sabía que poblaban las orillas del lago enormes caimanes cuya voracidad conocía. Por más que tuviese la manía de que todo es natural en este mundo, el buen muchacho estaba preocupado sin poderlo remediar. Antojósele que la carne blanca debía de halagar muy particularmente el paladar de los cocodrilos, y, por consiguiente, se iba acercando a la playa con las mayores precauciones. En esta disposición de ánimo, hallándose a unas 100 brazas de una margen coronada de verdes árboles, llegó a su olfato una bocanada de aire cargado de un fuerte olor a almizcle. Ya apareció lo que yo temía, se dijo. El caimán no anda lejos. Y se zambulló rápidamente, aunque no lo bastante para evitar el contacto de un cuerpo enorme, cuya escamosa epidermis le arañó al pasar, se creyó perdido y empezó a nadar con una precipitación desesperada, subió a la superficie, respiró y desapareció de nuevo. Pasó un cuarto de hora en una angustia indecible que toda su filosofía no pudo dominar, creyendo oír detrás el ruido de las monstruosas mandíbulas que ya casi le tenían atrapado. Nadaba entre dos aguas, con la mayor suavidad posible, cuando se sintió cogido por un brazo y luego por la mitad del cuerpo. Pobre Joe. Tuvo para su señor un último pensamiento y empezó a luchar con desesperación, sintiéndose atraído, no hacia el fondo del lago, que es a donde los cocodrilos suelen arrastrar la presa para devorarla, sino hacia la superficie. No bien pudo respirar y abrir los ojos, se vio entre dos negros que parecían de ébano, los cuales le sujetaban vigorosamente y lanzaban gritos extraños. «¡Toma!», exclamó Joe. «¿Negros en lugar de caimanes? Mal por mal, los prefiero». «Pero, ¿cómo se atreven esos monotes a bañarse en estos parajes?». Joe ignoraba que los habitantes de las islas del Chad, como otros muchos negros, se zambullen impunemente en las islas infestadas de caimanes, sin hacerles el menor caso. Los anfibios de aquel lago gozan sobre todo de una reputación bastante merecida de animales inofensivos. Pero, ¿no había evitado Joe un peligro para caer en otro? Dio a los acontecimientos el encargo de resolver este problema, y no pudiendo hacer otra cosa, se dejó conducir a la playa sin manifestar el menor miedo. Evidentemente, se decía, estos salvajes han visto el Victoria rozando las aguas del lago como un monstruo aéreo, han sido testigos lejanos de mi caída y no pueden dejar de guardar consideraciones a un hombre caído del cielo. Dejémosle obrar a su gusto. Estaba Joe sumido en estas reflexiones cuando aterrizó en medio de una muchedumbre aulladora, compuesta de individuos de ambos sexos y de todas las edades, aunque no de todos los colores. Se encontraba entre una tribu de vidiomas de un negro magnífico. No tuvo motivos para avergonzarse de la ligereza de su traje, ya que se hallaba, desnudo, a la última moda del país. Pero antes de tener tiempo de darse cuenta de su situación, no pudo equivocarse respecto a la adoración de que era objeto, lo que no dejó de tranquilizarle, si bien la historia de Cace asaltó su memoria. Presiento que voy a convertirme de nuevo en un dios, en un hijo cualquiera de la luna. En fin, lo mismo da ese oficio que otro cualquiera cuando no se tiene elección. Lo que importa es ganar tiempo. Si veo pasar el Victoria, aprovecharé mi nueva posición para ofrecer a mis adoradores el espectáculo de una ascensión milagrosa. Mientras se hacía Joe estas reflexiones, la turba se agolpaba a su alrededor, se prosternaba ante él, aullaba, lo palpaba, se hacía familiar, y tuvo la buena idea de ofrecerle un magnífico festín, compuesto de leche agria y miel con arroz machacado. El digno muchacho, que de todo sabía sacar partido, hizo una de las mejores comidas de su vida y dio a su pueblo una ajustada idea de cómo devoran los dioses en las grandes ocasiones.
Llegada la tarde, los magos de la isla lo cogieron respetuosamente de la mano y lo condujeron a una especie de choza rodeada de talismanes. Antes de penetrar en ella, Joe echó una mirada bastante inquieta a algunos montones de huesos que había alrededor del santuario, y estaba pensando en su posición cuando lo encerraron en la choza. Al anochecer, y aun después de muy entrada la noche, oyó cánticos de fiesta, el retumbar de una especie de tambor y un estrépito de chatarra, todo ello muy agradable para oídos africanos. Coros de aullidos acompañaban interminables danzas condimentadas con contorsiones y gestos, que se bailaban alrededor de la cabaña sagrada. Por entre los cañizos rebozados de lodo que formaban las paredes de la choza, Joe distinguía aquel conjunto ensordecedor, y tal vez en otras circunstancias le hubiera divertido tan extraña ceremonia, pero una idea muy desagradable atormentaba su mente. Aun mirando las cosas bajo el mejor aspecto posible, le parecía estúpido e incluso triste hallarse perdido en aquella comarca salvaje entre semejantes tribus. De los viajeros que habían llegado a aquellas comarcas, pocos habían vuelto a su patria. ¿Podía fiarse de la adoración de que era objeto? Tenía muy buenas razones para creer en la vanidad de las grandezas humanas. Se preguntó si, en aquel país, la adoración llevaría hasta el extremo de comerse al adorado. Pese a tan lamentable perspectiva, después de algunas horas de reflexión el cansancio pudo más que las ideas negras y Joe se entregó a un sueño bastante profundo, que sin duda habría durado hasta el amanecer si no le hubiese despertado una humedad inesperada. Aquella humedad no tardó en convertirse en agua, que subió hasta cubrirle a Joe la mitad del cuerpo. ¿Qué es esto?, se dijo. Una inundación. Una tromba. Un nuevo suplicio que han inventado esos negros. Pues no pienso esperar a que el agua me llegue al cuello. Apuntaló sus atléticos hombros contra la frágil pared y consiguió derribarla. Entonces se encontró en medio del lago. No había isla, se había sumergido durante la noche. Solo se veía en su lugar la inmensidad del Chad. Triste país para sus propietarios, pensó Joe, y volvió a ejercitar vigorosamente sus facultades natatorias. Un fenómeno bastante frecuente en aquel lago había salvado al valiente mozo. Del mismo modo que la isla en que él se hallaba, han desaparecido de la noche a la mañana otras que presentaban la solidez de una roca, y con frecuencia las poblaciones ribereñas han tenido que recoger a los infelices que han escapado con vida de tan terribles catástrofes. Joe ignoraba esta particularidad, mas no por eso dejó de aprovecharse de ella. Descubrió una barquichuela abandonada y no tardó en alcanzarla. No era más que un tronco de árbol toscamente ahuecado. Tenía dentro, afortunadamente, un par de remos, y Joe se dejó llevar a la deriva por una corriente bastante rápida. Orientémonos, se dijo. La estrella polar, que desempeña honradamente su oficio de indicar a todo el mundo el camino del norte, vendrá gustosa en mi ayuda. Se dejó llevar por la corriente, pues vio con satisfacción que le llevaba a la orilla septentrional del lago. Hacia las 2 de la mañana puso el pie en un promontorio cubierto de cañas espinosas que parecían muy molestas hasta para un filósofo, pero con mucha oportunidad se hallaba allí un árbol que le ofrecía asilo entre sus ramas. Joe trepó a él para mayor seguridad, y aguardó dormitando la luz del alba. Llegó la mañana con esa rapidez propia de las regiones ecuatoriales. Joe echó una mirada al árbol que le había servido de refugio durante la noche, y le heló de terror un espectáculo inesperado. Las ramas del árbol estaban literalmente cubiertas de serpientes y camaleones, bajo cuyos apretados anillos desaparecía el follaje. Hubiérase dicho que era un árbol de una especie nueva que producía reptiles, los cuales, a los primeros rayos del sol, empezaron a agitarse y retorcerse. Joe experimentó un sentimiento de terror mezclado con asco y se tiró del árbol entre desapacibles silbidos. «He aquí una aventura a la que nadie dará crédito», dijo. No sabía que las últimas cartas del Dr. Vogel mencionaban esa singularidad de las orillas del Chad, donde los reptiles son más numerosos que en ningún otro país del mundo. Después de lo que acababa de ver, Joe resolvió ser más circunspecto en lo sucesivo y, orientándose por el sol, emprendió de nuevo su peregrinación hacia el noroeste. Evitó con el mayor cuidado cabañas, chozas, barracas, cuevas, en una palabra, todo lo que pudiera servir de receptáculo a la raza humana. ¿Cuántas veces levantó la vista al cielo? Esperaba ver al Victoria, y, aunque lo buscó en vano durante todo aquel día de marcha, no por ello disminuyó en lo más mínimo la confianza que tenía en su señor. Mucha firmeza de carácter necesitaba para aceptar tan filosóficamente su situación. Unióse el hambre a la fatiga,
porque un hombre no repara sus fuerzas con raíces, médula de arbustos y frutas poco nutritivas, y sin embargo, según sus cálculos había avanzado unas 20 millas hacia el oeste. Las cañas del lago, las acacias y las mimosas habían lacerado con sus espinas su cuerpo, y sus pies ensangrentados sufrían al andar crueles dolores. Pero logró sobreponerse a sus padecimientos y resolvió pasar la noche junto al Chad. Allí tuvo que soportar las atroces picaduras de millares de insectos. La tierra estaba literalmente cubierta de moscas, mosquitos y hormigas de media pulgada de largo. A las 2 horas de estar en aquel sitio no le quedaba ya a Joe ni una hilacha de la poca ropa que llevaba. Las hormigas la habían devorado toda sin dejarle ni un harapo. Aquella fue una noche horrible, en la que el viajero fatigado no encontró ni un instante de reposo. Los jabalíes, los búfalos y los ajubs, manatíes bastante agresivos, se agitaban entre la maleza y en las aguas del lago, y un concierto de fieras retumbaba en la noche. Joe no se atrevía a moverse. Su resignación y su paciencia eran ya casi insuficientes para sobrellevar una situación semejante. Llegó por fin el día. Joe se levantó precipitadamente, y júzguese cuál sería su asco al ver. ¿Con qué inmundo animal había compartido su cama? Un sapo. Un sapo que medía 5 pulgadas de largo, un animal monstruoso, repugnante, que le miraba con sus grandes ojos redondos. Joe sintió que se le contraía el estómago, y sacando alguna fuerza de su propia repugnancia, corrió al lago y se zambulló en sus aguas. Aquel baño mitigó un poco la comezón que le atormentaba, y después de mascar unas cuantas hojas, volvió a emprender su camino con una obstinación y un empeño de los que él mismo no sabía lo que hacía, aunque sentía en su interior un poder superior a la desesperación. Sin embargo, le torturaba un hambre terrible, viéndose obligado a ceñirse fuertemente una liana en torno al cuerpo. Su estómago, menos resignado que él, se quejaba, con todo, sentía un bienestar relativo al comparar sus padecimientos con los sufridos en el desierto, cuando le acosaba la sed, pues ahora podía saciarla a cada paso. ¿Dónde estará el Victoria?, se preguntaba. El viento viene del norte, ¿cómo es que el globo no vuelve hacia el lago? Sin duda mi señor se habrá detenido en algún sitio para restablecer el equilibrio, para el efecto debió devastarle el día de ayer, y, por consiguiente, es muy posible que hoy. Pero, procedamos como si le hubiese perdido para siempre. Después de todo, si tuviera la suerte de llegar a una de las poblaciones del lago, me hallaría en la misma posición que los viajeros de que me ha hablado mi señor. ¿Por qué no había de salir yo de apuros como ellos? Algunos han regresado a su país, qué diablos, o valor, y veremos. Y mientras hablaba, andaba, y andando llegó a un bosque donde encontró a un grupo de negros salvajes ocupados en emponzoñar sus flechas con zumo de euforbio. Tal actividad constituye una de las principales ocupaciones de las tribus de aquellas comarcas y se efectúa con una especie de ceremonia solemne. El intrépido Joe se detuvo antes de que lo vieran. Inmóvil y sin respirar, se hallaba oculto en la maleza cuando, al alzar la vista, vio entre el follaje al Victoria, que se dirigía hacia el lago apenas a 100 pies de su cabeza. Y no podía dar ninguna voz para que le oyeran, ni tampoco salir de su escondrijo para dejarse ver. Una lágrima asomó a sus ojos, y no de desesperación, sino de reconocimiento. Su señor le estaba buscando. Su señor no le abandonaba. Tuvo que esperar a que se marchasen los negros y entonces pudo salir de la maleza y dirigirse a la orilla del Chad. Pero entonces el Victoria se perdía a lo lejos en el cielo. Joe, que abrigaba la convicción de que volvería a pasar, resolvió esperarlo, y volvió a pasar, efectivamente, pero más al este. Joe corrió, hizo 1000 señas, dio 1000 gritos, en vano. Un viento violento arrastraba al globo a una velocidad irresistible. La energía y la esperanza abandonaron por primera vez el corazón del desgraciado. Se vio perdido, creyó que su señor había partido para no volver y le faltó hasta la fuerza para seguir reflexionando con serenidad. Como un loco, con los pies ensangrentados y el cuerpo magullado, estuvo andando sin parar durante todo el día y parte de la noche. Se arrastraba, ya de rodillas, ya a gatas, veía acercarse el momento en que, faltándole las fuerzas, tenía que morir. Así llegó a un pantano, o más bien a lo que pronto supo que era un pantano, pues estaba ya muy entrada la noche, y cayó inesperadamente en él. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su desesperada resistencia, se fue hundiendo poco a poco en aquel terreno cenagoso, que a los pocos minutos ya le cubría la mitad del cuerpo. Aquí está la muerte, se dijo. ¿Y qué muerte?
luchó, forcejeó con denuedo, hasta con rabia, pero sus esfuerzos solo servían para sepultarle más y más en aquella tumba que se cavaba él mismo. Ni el tronco de un árbol, ni una miserable caña donde agarrarse. Comprendió que todo para él había concluido y cerró los ojos. «Señor. Señor. ¡Socorro!», gritó. Y su voz desesperada, aislada, ahogada ya, se perdió en el silencio de la noche. Capítulo 36. Un grupo a lo lejos. Un tropel de árabes. La persecución. Es él. Caída del caballo. El árabe estrangulado. Una bala de Kennedy. Maniobra. Rescate al vuelo. Joe a salvo desde que Kennedy había vuelto a tomar su puesto de observación en la proa de la barquilla, no cesó un momento de escudriñar con la mayor atención el horizonte. Pasado algún tiempo, se volvió al doctor y le dijo, «Si no me equivoco, allá a lo lejos hay un grupo en movimiento, no siéndome aún posible distinguir si es de hombres o de animales. Lo cierto es que se agitan violentamente, pues levantan una nube de polvo». «¿No será un viento contrario?», preguntó Samuel, «tromba que nos arrastraría de nuevo hacia el norte?» Y se levantó para examinar el horizonte. «No lo creo, Samuel», respondió Kennedy. «Es una manada de gacelas o de toros salvajes». «Tal vez, Dick, pero, sea lo que sea, se halla al menos a 9 o 10 millas de distancia, y yo no alcanzo a ver nada, ni aun con el anteojo. De todos modos, no lo perderé de vista. Hay, en lo que vislumbro, algo extraordinario que excita mi curiosidad sin saber por qué, diríase que es una maniobra de caballería. Y lo es. Son jinetes. Mira». El doctor observó con atención el grupo indicado. «Creo que tienes razón», dijo, «es un destacamento de árabes o de tibúes, que lleva la misma dirección que nosotros. Pero nosotros corremos mucho más y les daremos alcance enseguida. Dentro de media hora estaremos en condiciones de ver y juzgar lo que debemos hacer». Kennedy seguía mirando atentamente con el anteojo. La masa de jinetes se hacía cada vez más visible, algunos de ellos se apartaban del grupo. «Evidentemente», repuso Kennedy, «es una maniobra o una cacería. Diríase que esas gentes persiguen algo. Y me gustaría saber lo que es». «Paciencia, Dick. Dentro de poco los alcanzaremos y hasta les dejaremos atrás, si no toman otra dirección, avanzamos a una velocidad de 20 millas por hora, y no hay caballo que resista semejante carrera». Kennedy siguió observando y unos minutos después dijo, «Son árabes corriendo a todo escape. Los distingo perfectamente. Hay unos 50. Veo sus ropajes ahuecados por el viento. Es un ejercicio de caballería. Su jefe les precede a una distancia de 100 pasos, y todos le siguen precipitadamente. Sean quienes sean, Dick, no deben inspirarnos ningún miedo, pero si es necesario, nos elevaremos». «Aguarda, aguarda, Samuel», exclamó Dick. «Es curioso», añadió, después de un nuevo examen. «Hay algo que no puedo explicarme. A juzgar por sus esfuerzos y la irregularidad de su línea, esos árabes no siguen, sino que persiguen». «¿Estás seguro de ello, Dick?» «Evidentemente. No me equivoco, es una cacería, pero van a la caza de un hombre. El que les precede no es su jefe, sino un fugitivo». «¿Un fugitivo?», dijo Samuel, conmovido. «Sí. No lo perdamos de vista y esperemos». En poco tiempo disminuyó 3 o 4 millas de distancia que separaba el globo de los jinetes, pese a la prodigiosa ligereza con que estos corrían. «Samuel. Samuel», exclamó Kennedy con voz trémula. «¿Qué ocurre, Dick? ¿Es una alucinación? ¿Es posible? ¿Qué quieres decir?» «Espera». El cazador limpió rápidamente los cristales del anteojo y volvió a mirar. «¿Qué?», le preguntó el doctor. «Es él, Samuel». «Él», exclamó este. «Él». Aquella palabra lo decía todo. No había necesidad de nombrarle. «Es él a caballo. A menos de 100 pasos de sus enemigos. Huye». «Es Joe», dijo el doctor, palideciendo.
No puede vernos en su fuga. Nos verá. Respondió Ferguson, disminuyendo la llama del soplete. Pero, ¿cómo? Dentro de 5 minutos estaremos a 50 pies de tierra, dentro de 15 estaremos encima de él. Debemos disparar un tiro para prevenirle. No. No puede retroceder. Le cortan la retirada. ¿Qué hacer, pues? Aguardar. Aguardar. ¿Y esos árabes? Los alcanzaremos. Los dejaremos atrás. Nos encontramos a menos de 2 millas de ellos, con tal de que el caballo de Joe resista, Dios bendito. Exclamó Kennedy. ¿Qué pasa? Kennedy había lanzado un grito de desesperación al ver a Joe rodar por tierra. Su caballo, rendido, extenuado, acababa de caer. ¿Nos ha visto?, exclamó el doctor. Al levantarse nos ha hecho una seña. Pero los árabes van a alcanzarle. ¿A qué espera? ¡Ah! Valiente. ¡Hurra!, gritó el cazador, sin poder reprimir su entusiasmo. Joe, tras levantarse en el preciso instante en que se abalanzaba sobre el uno de los jinetes más rápidos, dio un salto como una pantera, evitó el golpe, se lanzó a la grupa, asió al árabe de la garganta, lo estranguló, lo derribó y prosiguió en el caballo de su enemigo su rápida fuga. Los árabes lanzaron un grito de furor, pero centrados totalmente en la persecución del fugitivo, no habían visto al Victoria, que estaba 500 pasos detrás de ellos y a menos de 30 pies del suelo. Ellos distaban entonces del perseguido menos de 20 cuerpos de caballo. Uno de ellos estaba ya casi tocando a Joe, e iba a traspasarle con su lanza cuando Kennedy, que seguía todos sus movimientos, lo derribó de un balazo. Joe ni siquiera se volvió al oír el disparo. Una parte de los perseguidores se detuvo e hincó la frente en el polvo al ver el Victoria, pero los demás continuaron acosando de cerca al fugitivo. «¿Pero, qué hace Joe?», exclamó Kennedy. «No se detiene. Sabe lo que se hace, Dick. Le he comprendido. Sigue la dirección del globo. Cuenta con nuestra inteligencia. Bien, valiente. Se lo arrebataremos a los árabes en sus mismas barbas. No estamos más que a 200 pasos. ¿Qué hay que hacer?», preguntó Kennedy. «Deja la carabina». «Ya está», dijo el cazador, soltando el arma. «¿Y ahora? ¿Puedes sostener en tus brazos 150 libras de lastre? Aunque sean más. Bastan las que te digo». Y el doctor fue amontonando sacos de arena sobre los brazos de Kennedy. «Colócate en la popa de la barquilla y estate preparado para echar todo el lastre de golpe. Pero, por Dios, no lo arrojes antes de que te lo diga. Descuida. De otro modo, erraríamos el golpe y perderíamos a Joe irremisiblemente». «Te comprendo perfectamente». El Victoria caía entonces casi verticalmente sobre el grupo de jinetes que perseguían a Joe a galope tendido. El doctor, en la proa de la barquilla, tenía en la mano la escala desplegada, preparado para soltarla en el momento preciso. Joe se había mantenido a una distancia de 50 pies de los perseguidores, a quienes el Victoria dejó algo rezagados. «Atención, Kennedy. Cuando digas. Joe. Alerta», gritó el doctor con voz sonora al tiempo que soltaba la escala, cuyos últimos peldaños levantaron polvo del suelo. Al llamarle el doctor, Joe, sin detener el caballo, había vuelto la cabeza, la escala se desplegó junto a él, y en un momento, se agarró a ella. «Abajo», gritó el doctor a Kennedy. «Allá va». Y el Victoria, descargado de un peso superior al de Joe, se elevó 150 pies de golpe. Joe se agarró con fuerza a la escala para no ceder a sus violentas sacudidas, hizo a los árabes una mueca indescriptible, y trepando con la agilidad de un mono, llegó a los brazos de sus compañeros. «Señor. Señor Dick», exclamó. Y, rendido por la emoción y la fatiga, cayó desvanecido, mientras Kennedy, casi delirante, exclamaba: «Salvado. Salvado». «Pues no faltaba más», dijo el doctor, que había recobrado su impasibilidad habitual. Joe estaba casi desnudo y llevaba impresos sus padecimientos en los ensangrentados brazos en el cuerpo, cubierto de cardenales y magulladuras.
El doctor curó sus heridas y lo acostó bajo la tienda. Joe recobró luego el sentido y pidió un vaso de aguardiente, que el doctor le dejó beber, porque a Joe no había que tratarlo como a la generalidad de los enfermos. Después de beber, el valiente criado estrechó la mano de sus dos compañeros y se manifestó dispuesto a contar su historia. Pero, como el doctor no le permitió hablar, concilió un profundo sueño, que bien lo necesitaba. En aquellos momentos el Victoria trazaba una línea oblicua hacia el oeste. Empujado por un viento muy fuerte, volvió a ver las orillas del desierto espinoso por encima de las palmeras curvadas o arrancadas por el ímpetu de la tormenta, y, tras haber recorrido casi 200 millas desde el rescate de Joe, el anochecer superó los 100 de longitud. Capítulo 37. El camino del oeste. El despertar de Joe. Su terquedad. Fin de la historia de Joe. Tejelel, zozobras de Kennedy. Rumbo al norte. Una noche cerca de Agadez durante la noche pareció que el viento también quería descansar de sus fatigas del día, y el Victoria permaneció pacíficamente sobre la copa de un corpulento sicomoro. El doctor y Kennedy se repartieron la guardia, y Joe durmió de un tirón por espacio de 24 horas. Que duerma, dijo Ferguson. El reposo es el único remedio que necesita, y la naturaleza se encargará de completar su curación. Al amanecer volvió a soplar un viento fuerte, pero variable, tan pronto se dirigía al norte como al sur, aunque finalmente el Victoria fue empujado hacia el oeste. El doctor, mapa en mano, reconoció el reino de Damergu, territorio de suaves ondulaciones y muy fértil, con aldeas cuyas chozas están construidas con altas cañas y ramas de asalpesia entrelazadas. En los campos cultivados, las gavillas se alzaban sobre una especie de andamios destinados a preservarlas de la acción de ratones y termitas. No tardaron en llegar a la ciudad de Cinder, fácil de reconocer por su gran plaza de las ejecuciones, en cuyo centro se levanta el árbol de la muerte, al pie de este vela al verdugo y cualquiera que pasa bajo su sombra es inmediatamente ahorcado. Consultando la brújula, Kennedy no pudo abstenerse de decir otra vez rumbo al norte. ¿Qué importa? Si el viento nos lleva a Tombuctú, no tendremos motivos de queja. Nunca. Se habrá verificado un viaje en mejores condiciones. Ni con mejor salud, añadió Joe, asomando su apacible semblante por entre las cortinas de la tienda. Aquí tenemos a nuestro valiente amigo, a nuestro Salvador. ¿Qué tal va? De maravilla, señor Kennedy, de maravilla. Nunca he estado mejor que ahora. No hay nada que entone tanto a un hombre como un viaje de recreo precedido de un baño en el Chad. ¿No es cierto, señor? Noble corazón. Respondió Ferguson, estrechándole la mano. ¿Cuántas angustias e inquietudes nos has ocasionado? ¿Y ustedes a mí, qué? ¿Creen que estaba muy tranquilo pensando en su suerte? Bien pueden vanagloriarse de haberme hecho pasar un miedo mortal. Nunca nos entenderemos, Joe, si te tomas las cosas de ese modo. Ya veo que la caída no le ha cambiado, añadió Kennedy. Tu desprendimiento ha sido sublime, muchacho, y nos ha salvado, porque el Victoria caía en el lago y una vez allí, nada podría sacarlo. Pero si mi desprendimiento, como les gusta llama a mi zambullida, les ha salvado, ¿no me ha salvado también a mí, puesto que aquí estamos los tres sanos y salvos? No tenemos, por consiguiente, nada que agradecernos. No hay manera de entenderse con este mozo, dijo el cazador. La mejor manera de entendernos, replicó Joe, es no hablar más del asunto. Lo pasado, pasado. Bueno o malo, no hay que recordarlo. ¡Qué terco eres! Dijo el doctor, riendo. ¿Pero nos contarás al menos tu historia? Si se empeñan. Pero antes voy a asar este soberbio ganso, pues ya veo que el señor Dick ha hecho de las suyas. Ya lo creo, Joe. Pues bien, vamos a ver cómo se porta un ganso de África en un estómago europeo. Una vez dorado el ganso al calor del soplete, fue devorado al instante. Joe comió en abundancia, como era natural que lo hiciese después de tan prolongado ayuno. Después del té y del grog, puso a sus compañeros al corriente de sus aventuras, habló con cierta emoción, pese a considerar los acontecimientos bajo el punto de vista de su filosofía habitual. El doctor le estrechó varias veces la mano, al ver en él un criado más interesado en la salvación de su señor que en la suya propia, y, respecto a la sumersión de la isla de los Bidyomas, le explicó la frecuencia en el lago Chad de tan notable fenómeno. Por fin, Joe,
prosiguiendo su narración, llegó al momento en que, hundido en el pantano, lanzó un último grito de desesperación. Yo me creía perdido, señor, y a usted se dirigían mis pensamientos. Realicé terribles esfuerzos sin que pueda decir cómo, estaba totalmente decidido a no dejarme engullir sin oponer resistencia cuando, a 2 pasos de mí, ¿qué creen que vi? Un pedazo de cuerda recién cortada. Multipliqué mis esfuerzos y, echando el resto, pude llegar a coger el cable, tiré de él y, después de mucho tirar, puse el pie en tierra firme. En el otro extremo de la cuerda encontré un ancla, señor. Y creo que tengo todo el derecho a llamarla el ancla de la salvación, si usted no ve ningún inconveniente en ello. La reconocí. Era un ancla del Victoria. Ustedes habían tomado tierra en aquel mismo punto. Seguí la dirección de la cuerda, que me indicaba la suya, y después de nuevos esfuerzos salí del atolladero. Con la libertad de mis miembros había recobrado el ánimo, y caminé durante parte de la noche alejándome del lago. Llegué al fin a la entrada de un inmenso bosque, donde había un cercado en el que pastaban tranquilamente unos cuantos caballos. ¿No les parece que hay ocasiones en la vida en que no hay nadie que no sepa montar a caballo? Sin perder un minuto en reflexionar, me monté de un salto en uno de los cuadrúpedos y eché a correr a todo escape en dirección al norte. No les hablaré de las ciudades que no vi ni de las aldeas que evité. Atravesé campos sembrados, salté zanjas, corrí, volé y así llegué a las lindes de las tierras cultivadas. Estaba en el desierto. Mejor. Tendría más horizonte ante mí y observaría más objetos mi mirada. Esperaba ver al Victoria, que no debía de andar muy lejos, pero no fue así. Seguí al galope y al cabo de 3 horas me metí como un imbécil en un campamento de árabes. ¡Ah! ¡Qué persecución! Señor Kennedy, le aseguro que un cazador no sabe lo que es una cacería hasta que ha sido cazado él mismo. Le aconsejo, sin embargo, que no desee saberlo a tanta costa. Mi caballo no podía más, los bárbaros me seguían de cerca, los tenía ya encima. En ese momento me caí y, no quedándome otro recurso, salté a la grupa de uno de mis perseguidores. Yo no le deseaba ningún mal, y no debe guardarme ningún rencor por haberle estrangulado. Pero yo les había visto, y el resto ya lo saben. El Victoria me siguió y ustedes me cogieron al vuelo, como se coge una sortija en el juego de este nombre. ¿No tenía razón en confiar? Ya ve, señor Samuel, que todo lo que ha pasado es muy sencillo y lo más natural del mundo. Dispuesto estoy a repetir lo hecho, si la ocasión lo requiere. Es cosa de la que ni siquiera vale la pena de hablar. Mi buen Joe. Respondió el doctor, muy conmovido. ¿No en vano confiábamos en tu inteligencia y destreza? No hay más que seguir los acontecimientos para salir de apuros. Lo mejor es aceptar las cosas como se presentan. Durante la narración de Joe, el globo había salvado rápidamente una extensión de país considerable. Kennedy señaló en el horizonte una multitud de casas que ofrecían el aspecto de una ciudad. El doctor consultó el mapa y reconoció la ciudad de Tagelel, en el Damergú. Aquí, dijo, volveremos a encontrar el camino de Bart. Tenemos a la vista el punto donde se separó de sus 2 compañeros, Richardson y Aberweg. El primero debía seguir la senda de Cinder, y el segundo la de Moradi, y ya sabéis que, de los 3 viajeros, Bart es el único que volvió a Europa. Así pues, dijo el cazador, siguiendo en el mapa la dirección del Victoria, avanzamos directamente hacia el norte. Directamente, amigo Dick. ¿Y eso no te inquieta un poco? ¿Por qué? Porque nos dirigimos a Trípoli cruzando el gran desierto. Espero no ir tan lejos, amigo mío. ¿Dónde, pues, piensas detenerte? Dime, Dick, ¿no sientes curiosidad por ver Tombuctú? ¿Tombuctú? Sin duda, repuso Joe. Nadie debe permitirse hacer un viaje a África sin visitar Tombuctú. Serás el 5º o 6º europeo que haya visto esa ciudad misteriosa. Pues vamos a Tombuctú. Entonces deja que lleguemos a 170 o 180 de latitud, y allí buscaremos un viento favorable que nos empuje hacia el oeste. De acuerdo, respondió el cazador. Pero, ¿tenemos aún que avanzar mucho hacia el norte? 150 millas, al menos. Entonces, replicó Kennedy, voy a dormir un poco. Duerma, respondió Joe, y usted también, señor. Sin duda tienen necesidad de descanso,
porque les he hecho velar de una manera indiscreta. El cazador se tendió bajo la tienda, pero Ferguson, que era infatigable, permaneció en su puesto de observación. 3 horas después, el Victoria salvaba con suma rapidez un terreno pedregoso, con hileras de altas montañas peladas de base granítica. Algunos picos aislados llegaban a alcanzar una altura de 4000 pies. Las jirafas, los antílopes y los avestruces saltaban con maravillosa agilidad entre bosques de acacías, mimosas, guamos y palmeras. Tras la aridez del desierto, la vegetación recobraba su imperio. Aquel era el país de los kailúas, que se tapan la cara con una banda de algodón, igual que sus peligrosos vecinos los tuaregs. A las 10 de la noche, después de una soberbia travesía de 250 millas, el Victoria se detuvo sobre una ciudad importante, de la cual, al suave resplandor de la luna, se veía una parte medio en ruinas. Algunas cúpulas y minaretes de mezquitas reflejaban en distintos puntos los blancos rayos de la luna, y el doctor, calculando la altura de las estrellas, reconoció que se hallaban en las inmediaciones de Agadez. Dicha ciudad, centro en otro tiempo de un inmenso comercio, caminaba ya rápidamente hacia su ruina en la época en que la visitó el doctor Bard. El Victoria, aprovechando la oscuridad, tomó tierra a 2 millas de Agadez, en un gran campo de mijo. La noche fue bastante tranquila. A las 5 de la mañana el globo se vio solicitado hacia el oeste, incluso un poco al sur, por un viento ligero. Ferguson se apresuró a aprovechar tan excelente ocasión. Se elevó rápidamente y partió envuelto en los rayos del sol naciente.